Gloria a Dios, nací para glorificar el nombre de Dios, el Eterno. Gracias a Dios, bendito sea Dios que me tiene de nuevo aquí para glorificar su bendito nombre. Estamos hoy, gloria a Dios, en la lección 8, el concilio de Jerusalén. Vamos a aprender muchísimas cosas. Le damos gracias al cielo, también a este hermano ingeniero, Cristian Ortiz, con mucho cariño a Nino. Muy bien. También a aquellas personas, hermanos, que están compartiendo esta escuela sabática con otras personas, le damos muchas gracias porque están compartiendo. Muy bien, bien hecho. Cristo viene pronto. Gracias por eso. Muy bien. Así que, y aquellos que no se han animado a compartir, compartan, porque tenemos que hacer algo. Aquí trabajamos mucho, aquí hay mucho caliente en Roma, Italia. Mucho caliente, está a 42, 43 bajo grado, pero aún así, ¿y qué? Vamos a glorificar a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Muy bien, así que vamos a tener una corta oración para comunicarnos con Papá Dios. Muy bien. Padre, gracias por este momento que tú me das de llevar esta palabra a todo el mundo. Permite que las personas que escuchen, compartan y también, Señor, vengan a tus pies. Usa a Nino, en este momento el director aquí, Cristian Ortiz, y también a mí también. Y gracias, porque siempre me escucha. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, gracias a todos los países, Latinoamérica, Europa, Italia, todos los Estados Unidos, al mundo entero. Le damos saludo y le agradecemos porque están compartiendo. Muchas gracias. Así que ponte la pila, que vamos a aprender muchas cosas más. Gloria a Dios. Lección 8. El concilio de Jerusalén. Antes creemos que por la gracia de Dios seremos salvos igual que ellos. Hechos 15:11. Después de más de 2 años, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, puesto que toda la iglesia había participado enviándolos como misioneros. Volvieron a Jerusalén. Era natural que dieran un informe. ¿Cuál era el objetivo de ese informe? Por supuesto, éxito. Éxito de la misión ante los gentiles. Aunque muchos judíos se agregaron a la fe, así que la palabra de Dios, que es eterna, iba creciendo. Vamos, desde el principio, la iglesia de Antioquía constó con judíos heleníticos y con gentiles incircuncisos que aparentemente vivían en comunión pacífica entre sí. Sin embargo, esa comunión se hizo añico con la llegada de un grupo de creyentes de Jerusalén. ¿Cuál era el problema en sí que afrontaba la iglesia? Hechos 15, del 1 en adelante. Leemos. Entonces vinieron de Judea,
algunos que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidáis conforme a ese rito de Moisés, no podré ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuvieran mucha discusión por esa circuncisión y discutiendo con ellos siempre, se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén, a los judíos y a los ancianos para discutir ese asunto, para tratar esta cuestión de la circuncisión. Esto de Judea, tradicionalmente llamado judaizante, posiblemente eran lo mismo que el versículo 5, que identifica como fariseos que habían creído. Este grupo fariseo parece haber ido a Antioquía por iniciativa de ellos mismos, Hechos 15. Aunque otros hechos que también tuvo lugar en Antioquía, tiempo después muestra que la mayoría de los judíos, incluyendo a los apóstoles, no se sentían muy cómodos con esos gentiles incircuncisos por la presencia de los gentiles. Incircunciso. Gálatas 2:11 en adelante, por ahí más o menos, sí, Gálatas 2:11 en adelante. En sus escritos a los Gálatas, Pablo no habla de manera positiva de los judaizantes, no, ya que lo califica como perturbadores, cuyo motivo principal de ello era socavar la libertad espiritual del evangelio. A los conversos a los gentiles a esclavitud de legalismo. Pablo y Bernabé, por supuesto, no podían aceptar esa incircuncisión, esos requisitos. ¿Por qué? Porque iban en contra de la naturaleza misma del evangelio. No obstante, el abordaje agresivo de los visitantes generó un acalorado debates y discusiones, conflictos o disensiones. Uno de los tantos conflictos era la circuncisión. Esta no era una institución humana. Había sido ordenada por Dios la circuncisión, pero era para los descendientes de Abraham. Si leemos dice que además de los israelitas, la palabra de Dios dice así, los extranjeros podían circuncidarse también para pertenecer a ese pacto con Abraham. Los esclavos, por ejemplo, o residentes que quisieran recibir la circuncisión de los descendientes de Abraham, estamos hablando. Si un extranjero se circuncidaba, tenía la misma derecho y libertad delante de Dios, como si fuera los mismos israelitas, los mismos derechos, igual que la nación. Hechos 12 en adelante. Por lo tanto, la circuncisión era indispensable para un varón
para un varón para ser miembro de la comunidad del pacto de Dios. Entonces era natural entonces que los judaizantes insistieran en que ningún gentil podría beneficiarse de su salvación sin convertirse en judíos primeramente. Así era que pensaban los fanáticos judaizantes, judíos. En Romanos 3:30 dice así: porque hay un solo Dios que justificará por la fe tanto a los circuncidados como los no circuncidados, incircuncisos. Sin embargo, en 1 Corintios 7:19 dice así: la circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco nada es. Lo que vale es guardar los 10 mandamientos de Dios. Amén. Los mandamientos de Dios son 10. Muy bien. Estos judíos fanáticos, al decir que ningún gentil podía salvarse sin unirse al judaísmo, estos hombres estaban mezclando dos conceptos distintos: el pacto y la salvación. Bueno, es que ser miembro de la comunidad del pacto de Dios no garantiza la salvación. Jeremías 4:4. Jeremías 9:25. Además, el mismo Abraham fue salvo, justificado por la fe. Y esto ocurrió antes de la circuncisión. Antes de Abraham hacerse la circuncisión, Romano 4, del 9 al 13. Abraham fue justificado por la fe antes de la circuncisión. Léalo. Es que la salvación siempre ha sido por la fe, mientras que el pacto era una provisión de la gracia de Dios. Es que esos judíos pensaban que era meritorio la circuncisión. Se olvidaron de la gracia, que la gracia de Dios no funciona en el ámbito de las obras humanas. Muy bien. ¿Cuál fue la contribución de Pedro en este combate? En Jerusalén, Hechos 15:7. Después de tantas discusiones, se levantó Pedro y dijo: hermanos, vosotros sabéis que en algún tiempo Dios me eligió para que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, reconoció a los gentiles, dándole también el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Eso decía Pedro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Pablo y Bernabé se fueron para consultar a los otros discípulos sobre este problema de la circuncisión, ellos fueron, allá se hizo en Jerusalén un concilio con Santiago a la cabeza. En el concilio
determinaron 4 provisiones que se le pueden imponer a los conversos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga, solamente que se obtengan de alimentos sacrificados a los ídolos, de sangres de animales estrangulados y de fornicación. Muy bien. El tema principal que se había convocado ese concilio, ya gracias a Dios se resolvió en el concilio de Jerusalén satisfactoriamente. Como la salvación es por gracia, ellos determinaron que ya la circuncisión no se podía hacer. Sin embargo, debían, aunque ya no era obligatorio circuncidarse, porque así se quedaron en el concilio, había que hacer 4 cosas, ya lo dijimos. No comer carne ofrecida a los ídolos, esas cosas rituales, etc. Carne de animales estrangulados en sangre, de animales impuros y de inmoralidades sexuales de diversas formas. Naturalmente también se esperaba que la persona hiciera la voluntad de Dios, que obedeciera los 10 mandamientos, que son universales, premosaico, y no explícitamente ceremoniales, como el sábado, por ejemplo. Éxodo 2. Y que no comieran alimentos impuros. Muy bien. Levítico 11. Un claro ejemplo de que el decreto no era temporal se encuentra en Apocalipsis 2:14, donde se repiten las provisiones, las provisiones. Implícitamente también se contemplan los otros 2. De hecho, la evidencia histórica muestra que los cristianos todavía consideraban que el decreto era normativo, mucho después del Nuevo Testamento también. Pregunta, ¿qué medidas adicionales dispuso la iglesia de Jerusalén en cuanto a la decisión del concilio? Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir a algunos hombres entre ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Y eligieron a Barsabá, Judá, y a Silas, que eran principales entre los hermanos. Bueno, la primera medida fue una carta escrita para informarles lo que se había escrito en el concilio. Esa carta estaba escrita en nombre de los ancianos. Era un documento oficial que reflejaba la primada de la iglesia de Jerusalén. Desde luego, el liderazgo de los apóstoles adicional también. La iglesia de Jerusalén decidió mandar 2 delegados a Barsabá,
y a Silas, ya lo dijimos, para que acompañaran a Pablo y a Bernabé cuando iban hacia Antioquía. Cuando en Antioquía recibieron esa carta, en la iglesia de Antioquía, ¿qué hicieron? Hechos 15:30. Así que llegaron a Antioquía y reunieron a la multitud, a los hermanos, y habiendo leído la carta, y los hermanos de Antioquía se regocijaron, se sintieron bien, porque ya no había que circuncidarse. Aquí en esta iglesia, consolaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esa decisión del concilio, muchos lo recibieron muy bien, contentos. Algunos no. Mi autora preferida dice así: aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Una pregunta. Sea honesto contigo mismo. ¿Cuán difícil te resulta a ti en tu comunión con creyentes de otra raza, cultura, incluso clases sociales diversas a ti? ¿De qué manera puedes deshacerte de esta actitud decididamente anticristiana, antievangélica? Sepas una cosa, que los cristianos judíos que vivían a la vista del templo permitían, como era natural, que su mente se volvieran a los privilegios peculiares del judío como nación. Cuando vieron que la iglesia nueva cristiana se apartaban de las tradiciones judías, de ceremonia de ellos y tradiciones de ellos del judaísmo, y percibieron que la santidad hacia esas costumbres judías se iba a perder, pronto se armaron de valor contra los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos, muchos de ellos se agrieron con Pablo, porque Pablo era culpable de esa nueva religión, prácticamente. Es que los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Es que algunos eran muy celosos de esas leyes ceremoniales, rituales, y miraban a Pablo con desagrado, porque pensaban que sus principios, con respeto a la obligación de esas leyes rituales, leyes judías, era un hombre flojo. Concluyo. ¿De qué forma entendemos el hecho de que tú pertenecer a la iglesia verdadera adventista no te garantiza la salvación? Gloria a Dios. Así que, hermano, ya no es importante circuncidarse. Ya tenemos los mandamientos y tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por este momento que nos ha permitido estudiar. Aquí estuvo muy buena la clase del Concilio de Jerusalén, los problemas que habían con esos judaizantes,
pero ya se resolvió mediante el concilio, ese concilio que fue hecho por Santiago a la cabeza. El presidente del concilio fue Santiago, hermano de Jesús, Santiago, hermano de Jesús, de padre, ¿no? Muy bien. Y se determinó que ya más no va la circuncisión, que la circuncisión no vale nada, sino guardar los mandamientos de Dios. Que Dios te bendiga. Ahora vamos a guardar los mandamientos, no nos vamos a circuncidar, pero los mandamientos son eternos. Así que Dios te bendiga. Vamos a guardar los mandamientos entonces. Que Dios te bendiga y comparte. Bendito sea Dios. No se olviden de compartir, hermano querido. Y esta lección estuvo muy buena la lección. Este es el corazón de la escuela sabática, de la iglesia, o la escuela sabática, la escuela más larga del mundo. Tiene más de 119 años esta escuela sabática, la más grande del mundo. Hasta que venga Cristo será eterna. Esta escuela sabática será eterna. Así que comparte. Muy bien. Que Dios te bendiga. Le agradecemos mucho de parte de Nino, el ingeniero, y de parte mía. Le agradecemos mucho porque están compartiendo. Eso es bueno. Compartir la palabra de Dios a la tierra entera. Que cuando venga Cristo estemos trabajando, compartiendo. Muy bien. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Yo principalmente, muchas gracias. Dios me le bendiga. Vamos a tener una corta oración. Padre, gracias por permitirnos dar esta escuela sabática. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias.